Crecí comiendo sobras y durmiendo solo. Hoy, con llanto contenido, firmé la escritura de la casa de mi hijo. Crecí en un barrio donde la palabra mañana no significaba esperanza, sino incertidumbre. Era una fila de casas desvencijadas al borde de una avenida rugiente, con perros flacos merodeando por las esquinas y cables eléctricos colgando como promesas a medio hacer. Mi madre trabajaba limpiando casas ajenas y mi padre, bueno, él fue más un rumor que una figura. Cuando preguntaba por él, mi madre solo decía, se fue cuando supo que no había nada que ganar aquí. A los 8 años aprendí a preparar arroz con huevo, porque era lo único que había en la alacena la mayoría de los días. Dormía en un colchón directo sobre el suelo, al lado del ventanal roto que dejaba pasar el silbido helado del viento en invierno. Nunca tuve una bicicleta. En mi cumpleaños número 12 me regalaron una caja de herramientas, usada y sin la mitad de las piezas. Mi madre dijo que los hombres de verdad sabían arreglar cosas. Y yo, que ya había aprendido a no pedir más, asentí en silencio. No fue una infancia triste. Fue cruda. Fue mía. Tenía un amigo, Gabriel, que vivía 2 casas más abajo. Él sí tenía papá. Cada tanto su viejo lo llevaba al parque y yo los veía desde mi ventana, comiendo helado o lanzando una pelota. Nunca fui envidioso, pero aquello me dolía. Me dolía porque entendía lo que me faltaba sin necesidad de que nadie me lo explicara. Gabriel murió a los 14. Un disparo cruzado en un asalto al kiosco de su tío. Después de eso, mi madre dejó de dejarme salir después de las 6. Decía que el barrio era un animal que se comía a sus hijos, y que si ella podía evitarlo, yo no sería uno más. A los 17 conseguí mi primer trabajo de verdad, embalando electrodomésticos en una fábrica que olía a grasa y desesperación. La mayoría de mis compañeros tenían la espalda doblada y los dedos llenos de cicatrices. Me enseñaron sin palabras que nadie llega viejo haciendo ese tipo de trabajo. Con el primer sueldo le compré a mi madre un par de zapatos nuevos. No dijo nada, pero esa noche la oí llorar en la cocina mientras los limpiaba con un trapo húmedo. Cuando cumplí 20, ella se enfermó. Un cáncer rápido, voraz, que nos dejó sin opciones ni ahorros. Vi cómo se le apagaban los ojos mientras seguía disculpándose por no haberme dado una vida mejor. Y entonces lo juré. Juré, mientras sostenía su mano fría en la cama del hospital, que si algún día tenía un hijo, él no conocería esta clase de vida. Pasaron años. Muchísimos. Trabajé de noche, de día, incluso en 2 lugares al mismo tiempo. Dormía en el suelo de un taller mientras estudiaba cursos gratuitos en mi celular. Aprendí oficios, luego administración, y finalmente algo de contabilidad. Nunca tuve padrinos, pero sí una terquedad que me mantenía caminando aun cuando no sabía hacia dónde. A los 34, me convertí en encargado de logística en una empresa mediana. Nadie lo notó, pero ese fue el primer paso. Al cumplir 38, conocí a Laura. Ella también venía de abajo, aunque lo escondía mejor. Nos entendimos desde la primera conversación, ni juegos, ni promesas huecas. Solo 2 personas cansadas que aún creían que podían hacer algo bueno si caminaban juntas. 2 años después, nos enteramos del embarazo. Recuerdo haber llorado solo en el baño esa noche. No por miedo, sino por la magnitud de la promesa que estaba por cumplirse. Mi hijo, mi sangre, iba a nacer. Y no viviría en un colchón en el suelo. No sabría lo que es tener hambre. No vería el techo de un hospital público mientras su madre se apaga sin medicina. Hoy, firmé la escritura de nuestra primera casa. Una modesta, sí, pero con cimientos sólidos y paredes que no filtran el viento. Tiene un árbol en el patio trasero que mi hijo podrá trepar, y una cocina donde espero enseñarle a hacer arroz con huevo, aunque no porque no haya más que eso en casa, sino porque quiero que sepa de dónde venimos. Me senté en el suelo del living vacío mientras Laura acariciaba su vientre y el sol entraba por las ventanas sin rejas. Me permití cerrar los ojos por un momento. No escuché disparos, ni gritos, ni el crujido de una madera vieja. Solo silencio. Solo paz. Es un comienzo. El comienzo que yo no tuve. La primera noche en la casa fue extrañamente silenciosa. Después de dejar las últimas cajas, Laura y yo nos sentamos en el suelo, con las espaldas contra la pared del living. No teníamos muebles todavía, pero eso no importaba. Teníamos techo, paredes propias, y una llave que abría solo nuestra puerta. Pedimos empanadas porque la cocina aún estaba sin gas, y cenamos sobre una manta extendida como si estuviéramos de picnic en el medio de un parque. Afuera, solo se oían los grillos. No había bocinas, ni peleas de pareja atravesando las paredes, ni música ensordecedora del vecino que ponía reggaetón a las 3 de la mañana.
Fue entonces cuando me di cuenta de que el silencio también podía ser una forma de lujo. Después de cenar, Laura se quedó dormida temprano. Yo, en cambio, recorrí la casa con una linterna pequeña. Todavía no sabía bien cómo se sentía todo eso. Me detuve en cada habitación, visualizando lo que vendría, una cuna contra esa pared, un armario de madera claro en la otra. En el baño, imaginé a mi hijo chapoteando mientras yo le contaba historias tontas para que no le temiera al agua. Me costó dormirme esa noche. No por incomodidad, el colchón inflable era nuevo, sino por una extraña mezcla de gratitud y miedo. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si no podía sostener esto? ¿Y si el trabajo tambaleaba, o la economía colapsaba, o la vida, simplemente, volvía a empujarme al borde? A la mañana siguiente, Laura me despertó con una sonrisa. Se había levantado temprano y, a pesar de la falta de gas, logró calentar agua con una resistencia eléctrica que trajo de la casa de su madre. Me sirvió un mate dulce y me lo tendió con una mirada que decía, lo estamos logrando. No necesitó decir nada más. El primer fin de semana lo pasamos armando estanterías y limpiando ventanas. Yo me encargué de colgar las cortinas que conseguimos usadas, mientras Laura le pasaba un trapo húmedo a cada rincón. No había lujos, pero todo se sentía limpio, nuestro. Hasta la escoba nueva tenía algo de simbólico. A media tarde, mientras colgaba una lámpara en lo que sería el cuarto del bebé, encontré en una de las cajas viejas el cuaderno que tenía desde mis 20. Lo había olvidado completamente. Era un cuaderno de tapas duras, con los bordes ya ajados, donde escribía pensamientos sueltos, ideas de negocios, frases que escuchaba y me marcaban. En una de las primeras páginas había una lista, cosas que mi hijo nunca vivirá. La leí en silencio. Ahí estaba, no se dormirá con hambre, no verá llorar a su madre por falta de dinero, no escuchará que no hay futuro para los que vienen de abajo. Me temblaron las manos. No había cumplido todo, no aún. Pero el solo hecho de poder leer esa lista desde esta casa ya era un indicio de que no había sido en vano. A la semana siguiente, volvieron las dudas. Una llamada de recursos humanos me hizo pensar lo peor, puedes pasar por la oficina del gerente antes de salir hoy. Me sudaban las manos. Recordé todas las veces que mi madre volvía a casa con el rostro blanco porque la habían despedido sin explicación, por reestructuración, por baja en la demanda. Era la primera vez en mucho tiempo que sentí miedo real. Miedo de volver a empezar, de tener que decirle a Laura que algo se rompía antes de empezar. Pero no. Era para ofrecerme una supervisión de área. Un aumento pequeño, pero estable. Una señal de que, por ahora, estábamos seguros. Esa noche, me senté con Laura en la cocina y le conté. No saltó de alegría. Solo sonrió, como si ya lo supiera. Después, con sus manos en su vientre redondeado, dijo algo que me dejó pensando. No quiero que crezca creyendo que todo lo que tiene es fruto de la suerte. ¿Y entonces? Que sepa que lo que tiene es fruto de una promesa. Durante los días siguientes, pinté las paredes del cuarto del bebé con colores suaves. Azul en la pared principal, blanco en las otras. Escribí en letras pequeñas, casi imperceptibles, una frase que había leído en una revista vieja, heredarás lo que yo soñé antes de que tú nacieras. No se lo dije a Laura. Era un secreto, uno de esos que uno guarda como si fuera una oración. Mientras pintaba, pensé en Gabriel. En la bicicleta que nunca tuve. En el arroz con huevo. Pensé en los inviernos con los pies helados y en mi madre cantando bajito para que yo no notara que lloraba. Todo eso estaba ahí, en esas paredes nuevas. No para repetirlo. Para asegurarse de que no volviera. El primer movimiento del bebé lo sentí una tarde, con la oreja apoyada en la panza de Laura. Fue como una burbuja contra la palma. Pequeña. Innegable. Real. Me eché a llorar sin hacer ruido. No sabía si iba a ser buen padre. Pero sabía que lo intentaría como nadie. Y eso, por ahora, tenía que bastar. A las 3 semanas de mudarnos, el calor empezó a sentirse con fuerza. Era enero, y el sol parecía empeñado en derretir cada rincón de la ciudad. Nosotros aún no teníamos ventiladores, mucho menos aire acondicionado, así que improvisábamos como podíamos, sábanas húmedas en las ventanas, duchas frías cada par de horas, y mucho mate frío con limón. Laura, embarazada de casi 7 meses, ya no encontraba posición para dormir. Yo me pasaba las noches a su lado, moviéndole un abanico de cartón con una constancia casi militar. Un sábado a la tarde, mientras ella dormía la siesta, salí a caminar por el barrio. Necesitaba conocerlo más allá del trayecto al trabajo y la ferretería de la esquina.
Había algo en mí que buscaba asentar raíces, reconocer los rostros, las calles, las rutinas. Pasé por una verdulería improvisada con cajones viejos y una librería que también vendía cigarrillos sueltos. En la plaza, un par de chicos jugaban al fútbol con una pelota desinflada. Uno de ellos me saludó con la cabeza. Respondí igual. Pequeños gestos, pequeños comienzos. Doblé por una calle de tierra y llegué a un baldío. Al fondo, un galpón oxidado. Y, en la puerta, un hombre mayor con un sombrero de paja y las manos cruzadas sobre un bastón. Me miró como se mira a alguien que no es del todo extraño. ¿Nuevo por acá?, preguntó sin moverse. Hace poco, respondí, con ese tono cortés que uno usa con los viejos sabios del barrio. Se presentó como Don Hugo. Llevaba viviendo ahí desde hacía 45 años. Me ofreció un banco de madera bajo la sombra de un sauce, y yo me senté agradecido. Me habló de cómo ese barrio había nacido como asentamiento, luego lo habían urbanizado a medias, pero la gente nunca se fue. Me mostró su jardín, un pequeño terreno detrás del galpón, con tomates, albahaca y un limonero inclinado. Si algún día necesitas algo, acá hay tierra y paciencia, dijo señalando las hileras verdes. No te lo cobra nadie, solo hay que cuidarlo. Agradecí el gesto. Ese día volví a casa con una bolsa de tomates recién cosechados y una promesa: volvé cuando quieras. La casa se fue llenando de detalles. Un portarretratos con la primera ecografía. Un florero torcido que encontramos en una feria americana. Una repisa hecha con madera recuperada donde puse mi viejo cuaderno, junto a una maceta con romero que no dejaba de crecer. Nos visitaban pocos, pero los que venían lo hacían con una mezcla de admiración y sorpresa. Che, qué lindo les quedó esto, decía mi primo Cristian, con media sonrisa y un dejo de envidia. Y sí, nos había quedado lindo. Pero no fue por suerte. Fue por cada noche sin dormir, por cada moneda contada en el súper, por cada renuncia silenciosa. Una tarde, mientras limpiábamos el baño, Laura se detuvo de golpe. Llevaba un trapo en la mano y los ojos clavados en el espejo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Soñé anoche con mi padre, dijo sin moverse. Soñé que entraba a esta casa, que miraba alrededor y decía: lo lograste sin nadie. Sos más fuerte de lo que pensás. Laura había perdido a su padre a los 16. Un infarto lo sacó de la vida sin aviso. Él había sido su sostén, su refugio. Que apareciera ahora en sueños no era casual. Estaba con ella, de algún modo. ¿Y vos también, sabes?, me dijo luego, mirándome a través del espejo. Sin tu vieja, sin tu viejo, sin ayuda de nadie. Llegaste. No supe qué contestar. Solo asentí, con un nudo en la garganta. Esa noche cociné su plato favorito, lentejas con calabaza, aunque hiciera 35 grados. A fines de febrero, nos visitó la partera por primera vez en casa. Era una mujer de pelo corto y mirada intensa, que revisó a Laura con manos seguras y palabras claras. «Está todo bien», dijo al final. «Está creciendo fuerte. Tiene espacio, tiene ritmo. Ustedes le están dando lo más importante, paz». Esa palabra me quedó sonando. Paz. Qué lujo silencioso. Qué conquista enorme para alguien como yo, que creció esquivando gritos, balas perdidas y promesas rotas. Paz. Le mostré el cuarto del bebé. Aún sin cuna, pero con las paredes pintadas y la frase secreta bajo la ventana. Ella sonrió. Se nota que lo están esperando con amor. Los días pasaban lentos, pero cargados de pequeños logros. Una lámpara nueva. Una receta que salía bien. Un vecino que saludaba al pasar. Empezábamos a sentir que éramos parte de algo más grande que nosotros. Pero entonces, un día, todo se tambaleó. Volví del trabajo más temprano de lo habitual porque sentí una presión en el pecho. Algo no andaba bien. Entré a casa y la encontré a Laura sentada en el borde de la cama, con las manos apretando su vientre y los ojos desorbitados. Está muy quieto, dijo, con la voz quebrada. No se mueve desde ayer. El silencio fue inmediato. Insoportable. La llevé al hospital más cercano. Fueron minutos eternos en la sala de espera. El eco de pasos, el olor a desinfectante, los médicos hablando en tono bajo. Finalmente nos llamaron. Le hicieron una ecografía. La pantalla estaba a oscuras y yo contenía el aliento. Ahí está, dijo la doctora, por fin. Corazón firme. Movimiento normal. Probablemente cambió de posición y por eso no lo sintieron. Laura soltó el aire de golpe. Lloró sin consuelo. Yo también.
Esa noche, volvimos abrazados como si fuera la primera vez. No dijimos nada. Ya no hacía falta. Habíamos ganado otra pequeña batalla. Una más. Una menos para el mundo que juré que mi hijo no conocería. Cuando llegó marzo, ya no era solo el calor lo que apretaba, era el tiempo. Faltaban apenas semanas para la fecha estimada de parto, y aunque todo parecía estar en orden, yo empecé a sentir una ansiedad que nunca había conocido. Era distinta al miedo. El miedo lo había sentido toda la vida, a no tener, a no alcanzar, a perder. Pero esto era otra cosa, una especie de vértigo mezclado con vértice de felicidad. Como si me estuviera asomando a un abismo hermoso. Intentaba mantener la rutina. Ir al trabajo, volver, ocuparme de arreglos menores en la casa, cambiar la traba de la puerta del baño, reforzar la cerradura del portón, instalar un timbre que me había regalado don Hugo. Pero cada tornillo apretado era también una excusa para evitar mirar de frente lo que venía, ese momento en que todo cambia. No solo la vida, también uno. Una noche, sin embargo, esa contención empezó a resquebrajarse. Fue por una conversación breve, una de esas que no parecen importantes mientras suceden, pero que dejan algo ardiendo por dentro. Estábamos cenando con Laura. Ella masticaba despacio, con una mano sobre la panza y los pies sobre una banqueta, como hacía desde que el cuerpo le empezó a exigir tregua. La sopa humeaba en los platos de loza que habíamos heredado de su madre. Y de pronto dijo, casi como quien comenta el clima. ¿Sabes que soñé que era nena? ¿Quién? Pregunté, sin entender. La bebé, dijo, con una sonrisa tímida. En el sueño tenía tus ojos. Y el gesto serio, como cuando te concentras para arreglar algo. Me reí, pero ella se puso seria. ¿Y si no puedo? Preguntó. ¿Qué cosa? Ser madre. La pregunta me cayó como una piedra. No porque dudara de ella, sino porque comprendí que no era una pregunta, sino una grieta. Nadie sabe cómo se hace, le dije. Uno va aprendiendo, como pudimos. Mira vos. ¿Quién te enseñó a cuidar como cuidas? Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Entonces me levanté, fui hasta el cajón del escritorio y saqué el cuaderno viejo. Lo abrí donde había escrito una nueva página hacía unos días, lo que queremos enseñarle. Se lo tendí. Ella lo leyó en silencio. Las primeras líneas eran torpes, pero sinceras. Que el respeto se gana con acciones. Que llorar no es debilidad. Que pedir ayuda está bien. Que lo más importante no se ve, se siente. Cuando levantó la vista, tenía los ojos húmedos. Eso ya lo haces, le dije. Y ella, con una lágrima cayendo sobre el papel, respondió. Entonces quizás sí puedo. Después de eso, empezamos a preparar todo con más decisión. Armamos la cuna que un vecino nos regaló, lijamos sus bordes hasta que quedaron suaves como seda. Lavamos la ropita, doblamos mantas, etiquetamos frascos con algodón, pañales, gasas. Nos reíamos por cualquier cosa. Nos abrazábamos a cada rato. Había una sensación en el aire, como si estuviéramos construyendo no solo un hogar, sino una versión nueva de nosotros mismos. Un domingo, llegó don Hugo con una caja de madera. Dentro había una lámpara antigua, de esas que funcionaban con querosén. Era de mi abuelo, dijo. Quiero que la tengan ustedes. No por lo que vale, sino por lo que representa, luz en los días difíciles. Nos quedamos en silencio. Aceptar algo así no era solo aceptar un objeto. Era decir, sí, somos parte de esto. De esta calle, de esta historia. Pero no todo era armonía. Una noche, recibí una llamada de mi jefe. La empresa iba a hacer recortes. A mí no me tocaba, todavía, pero querían que me hiciera cargo de un turno con menos personal. Más trabajo, menos apoyo. Lo acepté, porque no había alternativa. Pero el cuerpo empezó a pasar factura. Me dolía la espalda. Me costaba dormir. Estaba irritable. Hasta que una tarde exploté por una tontería, no encontraba un recibo y acusé a Laura de haberlo tirado. Fue solo un segundo, pero me escuché decir algo que no reconocí como propio. Ella no respondió. Solo me miró. Y eso dolió más que cualquier discusión. Esa noche, dormimos sin hablarnos. Me levanté antes que ella, salí a caminar sin rumbo y terminé sentado en la plaza donde los chicos jugaban con la pelota desinflada. Pensé en mi madre. En todas las veces que discutimos por cosas pequeñas cuando en realidad nos dolía lo grande. Me sentí igual que entonces, chico, solo, con frío por dentro. Volví a casa con un ramo de albahaca fresca que robé del jardín de don Hugo.
Laura estaba en la cocina, lavando los platos. Le dejé la albahaca sobre la mesa. Perdón, dije. No era por vos. Era el miedo. Ella se giró, me abrazó fuerte. Y, con la voz ahogada, respondió. Lo sé. A mí también me asusta. Y nos quedamos así. Dos adultos rotos, pero enteros juntos. Dos que, sin saber del todo cómo, estaban por traer una vida nueva al mundo. Una vida que crecería sin tener que esconderse del miedo. La madrugada que rompió bolsa no fue dramática. No hubo gritos, ni pánico, ni carreras de película. Solo un sonido suave en medio del silencio y la voz de Laura, tranquila pero firme, despertándome con una mano en mi hombro. Ya está pasando. Tardé un segundo en entender. Estábamos dormidos, ambos vestidos, porque desde hacía una semana nos acostábamos así, por si había que salir corriendo. Me incorporé de golpe. Ella ya estaba sentada al borde de la cama, una toalla entre las piernas, los ojos serenos pero alerta. ¿Estás bien? Estoy lista, dijo, y supe que hablaba de más que el parto. Habíamos practicado el recorrido, mochila preparada, documentos, manta para el viaje, botella de agua, el contacto de la partera. Todo salió como lo planeamos, con esa precisión que solo aparece cuando uno ha ensayado más de lo que admite. En menos de 20 minutos estábamos en el hospital. El cielo comenzaba a clarear. Las contracciones llegaron como oleadas. La vi apretar los puños, luego relajar el cuerpo. En un momento, me pidió que pusiera música. Abrí Spotify y puse la lista que habíamos creado juntos, canciones suaves, alguna tonada instrumental, un par de temas que nos hacían reír. Pasaron horas. Yo no sabía que las horas podían pesar tanto. A veces, Laura gritaba. A veces, se quedaba en silencio. Una enfermera le tomaba la presión, otra anotaba cosas en una planilla. Todo tenía una lógica que yo no entendía. Me sentía inútil, aunque ella me decía que mi mano en su espalda le servía más que cualquier calmante. A las 9 de la mañana, la partera entró con su energía habitual. Nos miró, sonrió, y dijo. Es hoy. Vamos a conocerle la cara. Me quedé quieto. Laura cerró los ojos. Algo en ella cambió en ese instante. Dejó de ser mi compañera solamente, era madre ya, incluso antes de que el bebé saliera. Yo, en cambio, me sentía más hijo que padre. Frágil. Expectante. Como si algo en mí también estuviera a punto de nacer. No recuerdo con claridad el momento exacto. Sé que de pronto hubo llanto. Un llanto agudo, limpio, que rebotó en las paredes como una campanada. La partera lo sostuvo en brazos, lo miró, y luego nos lo acercó. Es un varón, dijo, y me temblaron las rodillas. Laura no lloró. Sonrió. Una sonrisa ancha, nueva. Yo sí lloré. Como si todo lo contenido durante 39 años saliera de golpe. Lloré por lo que fue, por lo que nunca tuvimos, por lo que recién empezaba. Lloré con la cara hundida en el cuello de mi hijo, que olía a algo que no sabría describir, una mezcla de leche tibia, esperanza y tierra húmeda. Lo llamamos Elías. Los primeros días fueron como vivir en un sueño que a veces se volvía pesadilla. Dormíamos a saltos, comíamos a deshoras, discutíamos por cosas pequeñas. Laura se mostraba agotada, pero decidida. Yo estaba en modo alerta, cualquier ruido me sobresaltaba, cualquier cambio en la temperatura me hacía revisar si el bebé respiraba. Descubrí que hay muchas formas de amor. Estaba el amor que uno siente al ver a su hijo dormir con los puños cerrados. El amor que se mezcla con miedo cuando llora sin motivo. El amor que se vuelve risa cuando hace un gesto nuevo, una mueca distinta. Y también estaba el amor hacia Laura, que ahora era doble, como compañera, y como madre de mi hijo. No era el mismo amor de antes. Era más denso, más silencioso, más profundo. Una noche, ella me miró mientras Elías dormía en mis brazos. ¿Tenés miedo? Asentí sin pensar. Todo el tiempo, le dije. Ella se rió bajito. Bienvenido al club. A las 3 semanas, recibí un mensaje de mi padre. No lo esperaba. La última vez que hablamos fue hace casi 5 años, en un velorio, y no nos habíamos dicho mucho más que lo necesario. El mensaje decía, felicidades. Me contaron. Si querés, paso a conocerlo. No supe qué responder. Lo dejé ahí, sin abrir, durante 3 días. Hasta que finalmente lo borré. No porque quisiera venganza, ni porque guardara rencor. Simplemente sentí que no hacía falta. Esta familia, la de ahora, no necesitaba nada que viniera con una historia rota.
Elías no conocería a su abuelo por obligación. Si algún día él quería buscarlo, no lo impediría. Pero no iba a imponer vínculos heredados. Había una libertad nueva en poder decir esto sí, esto no. Algo que yo no tuve de chico. Y eso, por sí solo, ya era un legado. Un sábado por la mañana, llevé a Elías al patio por primera vez. El sol estaba tibio. El viento olía a pasto cortado. Me senté en la reposera con él en brazos, envuelto en una manta de colores. Cerró los ojos. Yo también. Escuchamos el mundo moverse, suave, sin apuro. Y entonces lo supe, ya estaba ocurriendo. La vida que había prometido. La que no sabría poner en palabras, pero sí en gestos, día tras día. Durante los primeros meses, Elías creció como si supiera que había que recuperar el tiempo. Sus manos, que al principio parecían de papel arrugado, se abrieron con fuerza para aferrarse a nuestros dedos. Su llanto se volvió lenguaje, y sus ojos, antes vacíos de forma, empezaron a seguirnos con una atención que parecía imposible para alguien tan pequeño. A mí me transformó más de lo que estaba preparado. Había imaginado muchas veces cómo sería ser padre. Lo que no sabía era que, al mismo tiempo, iba a tener que volver a ser hijo. Hijo del que fui, del que no tuve, del que necesitaba perdonar para poder criar al mío. Una tarde, mientras Laura dormía agotada y Elías estaba sobre mi pecho, me vi en el espejo del comedor. Estaba despeinado, con la camiseta manchada de leche y ojeras marcadas. Pero lo que más me sorprendió fue la mirada. Ya no era la del chico que se preguntaba por qué su padre no volvió. Era otra. Había algo en mis ojos que nunca había visto, permanencia. Como si, por fin, estuviera en un lugar que no me quería expulsar. Esa noche tomé una decisión que venía postergando, ir a ver la casa donde viví de niño. Fue un domingo de abril. Laura me animó a ir solo. Elías ya dormía más seguido, y ella entendía que yo necesitaba cerrar círculos. Caminé las 8 cuadras que separaban nuestra nueva casa de la vieja. A cada paso, algo en el pecho se encogía. No por nostalgia, sino por una mezcla de respeto y alivio. Como quien vuelve a un lugar que ya no le pertenece, pero al que aún debe despedirse. La casa seguía igual, aunque más derruida. La reja oxidada. Las ventanas con trapos viejos en lugar de cortinas. Un perro flaco atado en el mismo lugar donde jugábamos con Gabriel. Toqué el timbre. Nadie respondió. Me quedé un rato ahí, parado, mirando la puerta como si esperara que alguien del pasado saliera a explicarme las cosas. Pero no salió nadie. Y entendí que no hacía falta. Que no todo lo que se rompe se arregla. Que a veces basta con mirar atrás y asentir en silencio. Al volver, abracé a Laura más fuerte que nunca. Los días se sucedieron con ritmo de pañales, leche tibia y canciones de cuna tarareadas entre susurros. Laura retomó su taller de costura a los pocos meses, con clientes del barrio que la recomendaban entre vecinas. Yo, por mi parte, empecé a llegar más temprano del trabajo para hacerme cargo del turno tarde en casa. Descubrí que podía cambiar un pañal con una sola mano mientras sostenía el teléfono con la otra. Que las canciones infantiles se te quedan pegadas como tatuajes sonoros. Que un bostezo compartido tiene más complicidad que cualquier cita romántica. Una noche, mientras lo dormía, me sorprendí contándole historias inventadas. Historias sobre un padre que construía una torre para su hijo, ladrillo por ladrillo, sin prisa pero sin pausa. No había dragones, ni castillos, ni héroes con capa. Solo esfuerzo, ternura y un suelo firme. Y así, decía en voz baja, el hijo nunca supo lo que era dormir con miedo. Porque cada ladrillo tenía dentro un pedazo de promesa. Laura, desde la puerta, me escuchaba en silencio. A veces lloraba. A veces sonreía. A veces las dos cosas a la vez. Pero no todo era calma. Cuando Elías cumplió 6 meses, la empresa anunció que cerrarían una de las plantas. No era la nuestra, pero el recorte general implicaba redistribuir tareas. Me ofrecieron más responsabilidad, pero sin aumento. Lo tomé. No podía darme el lujo de negarme. Empecé a salir antes de que saliera el sol y a volver cuando ya era de noche. Me perdía las primeras palabras, los primeros intentos de gateo. Veía vídeos que Laura me mandaba mientras almorzaba en un banco de cemento, rodeado de obreros exhaustos. Un jueves, llegué y lo vi parado, agarrado del borde del sofá. No había dado su primer paso, pero lo supe, era inminente. Y por primera vez sentí una tristeza extraña, mezclada con orgullo. Me dolía no haberlo visto llegar hasta ahí. Va a caminar cuando vos estés, me dijo Laura, como si leyera mi mente. ¿Y si no?
Ella me miró fijo. Entonces sabrás que lo hiciste posible. Aunque no estuvieras en la foto. Esa noche me senté a escribirle una carta. No para dársela pronto, sino para algún día. Le conté quién era yo antes de que él llegara. Le conté de mi madre, del colchón en el suelo, del arroz con huevo. Le conté que, aunque a veces estaba cansado, no había un solo día en que no me sintiera afortunado de ser su padre. La guardé en un sobre. La puse debajo de la base de su cuna. Algún día, cuando él dude, cuando le tiemble el paso, la encontrará. Y sabrá que todo esto fue real. Y que él, sin saberlo, me salvó primero. Elías dio su primer paso un martes por la tarde, con una galletita en la mano y los ojos puestos en el control remoto. Laura me lo contó con una mezcla de euforia y culpa, como si me pidiera disculpas por haber estado ahí mientras yo no. Lo grabó. Lo vi en el celular al llegar del trabajo, tambaleante, con las piernas arqueadas y esa sonrisa torpe que solo tienen los que no saben que están haciendo historia. No dije nada. Lo miré una y otra vez, hasta que me lo supe de memoria. Esa noche me acosté tarde. Me senté en el suelo del living con Elías dormido sobre mi pecho. Sentí que algo se cerraba. Como si el círculo de mi infancia, de mis ausencias, de mi miedo a no ser suficiente, se hubiese cerrado con ese paso de 1,5 metros. Le di un beso en la frente. «¿Caminás?», le susurré. Y yo también, aunque no se note. Con el tiempo, Laura volvió a trabajar más seguido. Su taller empezó a crecer de forma orgánica. El boca en boca entre vecinas era más eficaz que cualquier anuncio. Cosía a mano, pero con detalle. Personalizaba mantas, bolsos maternales, ropita de bebé. Era buena, pero además era constante. Yo la admiraba en silencio. Me gustaba verla en su mundo, con alfileres en la boca y un lápiz detrás de la oreja, tarareando mientras medía una tela. ¿No te gustaría tener un lugar afuera, para separar las cosas?, le pregunté una tarde. ¿Un local? ¿Estás loco? Un lugar tuyo. No un lujo. Una inversión. Ella dudó. Lo vi en su ceja arqueada. Le propuse hacer números. Tenía unos ahorros guardados, no muchos, pero suficientes como para pensar algo pequeño. Hablamos con don Hugo, que conocía a alguien que alquilaba un cuarto en el centro comunitario por las tardes. Al mes siguiente, ya tenía un espacio donde recibía clientas entre mate y mate. Laura florecía. Y yo también, viéndola. Los fines de semana, nos turnábamos para pasar tiempo con Elías. Lo llevábamos a la plaza, al centro, a visitar a la señora del almacén, que le regalaba caramelos sin azúcar y le decía, galancito. A veces me tocaba solo, y aprendí a disfrutarlo. Jugábamos con cajas, corríamos tras la pelota, y merendábamos banana pisada con avena. Cuando se dormía, me sentaba a escribir en el cuaderno viejo. No escribía para publicar, ni para que alguien más lo leyera. Solo para dejar constancia. Para no olvidar cómo se sentía todo esto. Anotaba frases que él decía, apta, en lugar de pasta, tató, para todo lo que estaba bien. Dibujaba su manito, su pie, con lapicera. Guardaba pequeñas cosas, el primer boleto de colectivo que usamos para ir al pediatra, un papel donde garabateó su primer trazo. A veces me preguntaba si eso era exagerado. Si guardar tanto no era solo una manera de no soltar. Pero después entendí, lo hacía porque nadie me guardó nada a mí. No tenía una sola foto de bebé, ni un recuerdo escrito de mi primer diente, ni un cuaderno donde alguien hubiese anotado mis frases inventadas. Y eso dolía más ahora que era padre. Con Elías, quería otra historia. Una que quedara escrita. En medio de todo eso, llegó el invierno. Y con él, los gastos. Gas, ropa de abrigo, medicinas. Las cuentas no cerraban como antes. El trabajo seguía firme, pero sin mejoras. Laura aportaba, pero el alquiler del taller se llevaba buena parte. No queríamos preocuparnos, pero lo hacíamos. Yo empecé a buscar alternativas, arreglos para vecinos, changas los sábados, clases de apoyo en línea los domingos por la noche. Una noche, Laura me vio con la cabeza entre las manos, la calculadora del celular y los papeles del gas. ¿Querés parar un poco?, me preguntó. No puedo. Sí podés. Me miró con una calma que me dolió. No sos tu padre, me dijo. Me congelé. Nunca hablábamos de eso. ¿Cómo sabes qué fue lo que él sintió? No lo sé, dijo. Pero vos estás acá. Y él no. Esa diferencia ya dice mucho. Me levanté sin responder. Fui a la habitación de Elías.
Dormía con la boca entreabierta, abrazado a un muñeco de trapo. Me senté a su lado. Y pensé en todas las veces que yo hubiese querido a alguien así, sentado, mirándome dormir. Esa misma semana, algo cambió. Un supervisor en la empresa renunció, y me ofrecieron su puesto. Mejor salario. Más horas. Más responsabilidad. Dije que sí, casi sin pensarlo. Me sentí orgulloso. Pero también, en lo más profundo, sentí miedo. No miedo por fallar. Miedo por ausentarme. Por no estar en los detalles. Por volverme ese fantasma que llega cuando todos duermen. Lo hablé con Laura. Me dijo que confiaba en mí. Que sabía que lo haría con cuidado. Que estar presente no siempre era estar en la misma habitación. Que se notaba cuando uno estaba, aunque no se viera. Así empezó una nueva etapa. Más trabajo. Más logros. Más cansancio también. Pero cada noche, al volver, abría la puerta de casa, y Elías corría hacia mí con los brazos abiertos, como si todo lo demás quedara suspendido. Y en ese instante, con él en brazos, entendía de nuevo por qué lo estaba haciendo todo. Porque valía la pena. Porque nunca sería igual que antes. Fue durante un domingo de agosto cuando me di cuenta, Elías ya no era un bebé. Lo vi mientras jugaba en el patio con un balde de plástico y una cuchara. Tenía los cachetes manchados de barro y el pantalón embarrado hasta la rodilla, pero no pedía ayuda, no buscaba atención. Estaba metido en su mundo. Concentrado. Decidido. Se parece a vos, me dijo Laura desde la cocina, secándose las manos con un repasador. ¿Por lo terco? Por lo enfocado, respondió. Por cómo se le frunce la frente cuando algo no le sale. Asentí sin decir nada. No sé si era orgullo o temor, pero me impactaba ver cuánto empezaba a parecerse a mí. No solo físicamente, sino en los silencios, en la forma de observar, en cómo guardaba las preguntas para después. Y entonces empecé a preguntarme, ¿y si también hereda mis miedos? ¿Mis ausencias? ¿Los vacíos que yo mismo no supe llenar? Esa semana se enfermó por primera vez en serio. Fiebre alta, tos seca, ojos vidriosos. Lo llevamos al hospital de urgencias, y la espera fue un castigo, 2 horas viendo cómo su cuerpito se agitaba, cómo gemía incluso dormido. Es viral, dijo la médica, con voz firme. Hay que bajarle la fiebre, mantenerlo hidratado, observarlo. Nada grave, pero para mí fue un abismo. Esa noche, me quedé despierto viéndolo respirar. Recordé los años en los que dormía con un cuchillo bajo la almohada, cuando mi madre me decía que si escuchaba golpes en la puerta, no abriera. Recordé el miedo que me calaba los huesos en cada noche de tormenta. Y me prometí, una vez más, que Elías jamás conocería ese tipo de miedo. Al día siguiente falté al trabajo. No podía dejarlo. Ni a él, ni a Laura. Pasamos el día en la cama, los tres. Él, dormido entre nosotros. Ella, agotada pero serena. Yo, entre el agotamiento y la gratitud. Gracias, le dije en voz baja, mientras acariciaba su pelo. ¿Por qué? Por no haber soltado cuando todo estaba por romperse. Ella sonrió sin abrir los ojos. Lo mismo digo. Con el pasar de los días, Elías se recuperó. Volvió a pedir galletitas, a señalar autos por la ventana, a dormirse con el oso de peluche pegado a la cara. Pero algo en mí quedó más alerta. Más consciente de lo frágil que es todo. Y entonces, sin buscarlo, apareció una oportunidad que parecía sacada de otra vida. Una mañana, mi jefe me llamó a su oficina. Me ofrecieron un traslado. Un cargo más alto. Un salario bastante mejor. Pero también, una mudanza a otra ciudad. Tenía una semana para decidir. Volví a casa con esa sensación de temblor en el estómago. Se lo conté a Laura en cuanto pude. Ella me escuchó, en silencio, como hace siempre cuando algo la remueve. ¿Y vos qué querés? Preguntó. Quiero quedarme. Pero también quiero que estemos mejor. Que él tenga más de lo que yo tuve. Y eso, hoy, está allá. Ella miró a Elías, que dormía en su sillita con un trozo de pan en la mano. No es solo el sueldo, dijo. Es la escuela a la que podría ir. Es el barrio, las oportunidades. No quiero que sea una infancia con sobrevivencia. Quiero que sea una infancia con posibilidades. La entendí. Nos entendimos. Pero decidir dolía igual. Hablamos durante días. Con listas, con números, con mapas en el celular. Consultamos a vecinos, a amigos. Incluso don Hugo, que pocas veces opinaba, nos dijo.
Uno no elige la raíz, pero sí puede elegir hacia dónde crece. Cuando lo dijo, supe que ya habíamos decidido. Solo nos faltaba admitirlo. La noche que firmé la aceptación del traslado, lloré en silencio en la cocina. No por tristeza, sino por todo lo que dejábamos atrás. Esa casa, que construimos con retazos. Las tardes en la plaza. El saludo de la verdulera. El limonero de Don Hugo. Todo eso era parte de nuestra historia. Y, sin embargo, también era cierto que no podíamos quedarnos solo por nostalgia. Laura me abrazó por detrás. Vamos a estar bien, susurró. Todo lo que importa, nos lo llevamos puesto. Esa semana fue una mezcla de emoción y despedidas. Vendimos muebles, regalamos juguetes, embalamos recuerdos. Don Hugo nos ayudó a cargar el camión. Antes de irse, me dio un sobre pequeño. No lo abras hasta estar allá, me dijo. Lo guardé en el bolsillo sin preguntar. El día que nos fuimos, Elías se quedó dormido en el auto antes de salir del barrio. Yo miré por el espejo retrovisor el frente de la casa. Las cortinas que colgamos con sogas. El portón que rechinaba. La grieta del lado izquierdo que nunca tapé. No me dolía irme. Me dolía haber sido feliz ahí. Ya en la ruta, abrí el sobre. Adentro, una nota escrita a mano. Donde haya amor, hay raíz. Donde haya raíz, hay hogar. Y 3 semillas de limonero, secas, envueltas en papel. Sonreí. Sabía dónde iban a ir. Nos instalamos en la nueva ciudad un viernes al mediodía, bajo un cielo plomizo y una llovizna suave que parecía bienvenida. El departamento estaba en un edificio bajo, de esos que tienen escaleras angostas y balcones con macetas colgantes. No era grande, pero tenía luz, una vista limpia de los árboles del parque y una cocina amplia donde Laura ya se imaginaba horneando. A mí me bastó con ver a Elías recorriendo el espacio a pasos inseguros, riéndose solo al descubrir su reflejo en el horno. Esa noche, cenamos en el suelo, otra vez, como en aquella primera casa. Pizza fría en cajas abiertas, vasos de plástico, una frazada extendida como mantel. Pero ahora no era un comienzo con miedo. Era un comienzo con dirección. El nuevo trabajo empezó con el ritmo implacable de lo que exige presencia total. Era un rol de supervisión y coordinación, llamadas desde temprano, decisiones que no podían esperar, un grupo de personas que esperaba respuestas claras. Me adapté rápido, pero notaba el cansancio. Me dolían los hombros. Me costaba recordar si había tomado desayuno o si había dejado algo pendiente con Elías. Me hice listas. Me puse alarmas. Pero incluso así, había días que se me escapaban. Laura, mientras tanto, convertía el pequeño balcón en un taller. No aceptó volver al centro comunitario. Decía que ahora quería tener a Elías cerca, sin intermediarios. Puso una mesa plegable, colgó estantes, acomodó sus hilos, tijeras y retazos como si estuviera diseñando una nueva forma de respirar. En menos de un mes, ya tenía clientas. Vecinas que se pasaban el dato por WhatsApp o bajaban con bolsas de tela y encargos. «Te necesitan», le dije una tarde, al verla cortar patrones mientras Elías le alcanzaba juguetes como si fueran herramientas. «Me necesitan, sí. Pero yo también necesitaba esto». Y ahí lo comprendí, Laura no solo era madre. También era su propio proyecto. Y verlo crecer la hacía bien. Un martes por la tarde, llegué temprano. Una reunión se había cancelado y decidí no avisar. Quería sorprenderlos. Abrí la puerta despacio. Encontré a Laura en el balcón, canturreando bajito mientras cosía. A Elías, sentado en una alfombra, hojeando un libro con más dibujos que palabras. Se me llenaron los ojos de una emoción inesperada, ternura, orgullo, un poco de culpa. Me senté a su lado. Él me miró como si yo fuera parte del paisaje y apoyó su cabeza en mi brazo. ¿Qué lees, campeón? Un cuento. ¿Y te gusta? Asintió sin levantar la vista. No dijo nada más. Y yo tampoco. Porque hay momentos que no necesitan ser hablados. Solo vividos. Ese mismo fin de semana, bajamos al parque de enfrente. Era una tarde soleada, llena de padres que empujaban cochecitos y chicos que lanzaban aviones de papel. Laura llevó una manta, yo preparé un termo. Elías corrió hacia un tobogán y, al llegar, se quedó parado mirando a un nene mayor que bajaba gritando de risa. ¿Querés subir? Le pregunté. No. ¿Por qué? Está alto. ¿Y si te acompaño? Él me miró, meditando. Luego asintió. Lo tomé de la mano, subimos peldaño por peldaño.
Su cuerpo temblaba levemente. Al llegar arriba, se aferró a mi brazo. ¿Listo? Negó con la cabeza. ¿Seguro? Asintió. Entonces se soltó, bajó solo, y al llegar abajo, se levantó con la cara iluminada. Otra vez. Y ahí entendí algo que había tardado años en ver. A veces ser padre no es cargar. Es acompañar hasta el borde, quedarse cerca, pero dejar que se lancen solos. La siguiente semana, recibí una noticia inesperada. Un correo desde Recursos Humanos, una beca interna para formación profesional. Incluía cursos pagos, viajes esporádicos, un posible ascenso. Pero exigía tiempo. Tiempo que yo ya no tenía. Lo consulté con Laura esa noche. Me escuchó en silencio, como siempre. ¿Querés hacerlo? Sí. Pero me da miedo desaparecer en el intento. Ella tomó mi mano. Entonces poné condiciones. Que se adapten a vos, no al revés. ¿Y si no quieren? Entonces no es para vos. Al día siguiente, hablé con mi jefe. Le conté mi situación. Que tenía un hijo chico. Que no podía estar afuera una semana entera. Que podía rendir, pero sin sacrificar lo que construí. Me escuchó. Me pidió un día para pensarlo. Yo pensé que era un no. Pero al día siguiente, me dijo, tenés razón. Lo adaptamos. Y supe que algo estaba cambiando. No solo mi entorno. Yo también. Ya no era el chico que decía que sí por miedo a perder todo. Ahora era alguien que sabía lo que tenía que cuidar. Esa noche, cuando Elías se durmió, me senté a escribirle otra carta. La segunda. En ella le contaba que a veces hay que negociar con el mundo. Pero que hay límites que no se cruzan. Que su presencia era mi línea. Y que cada cosa que estaba logrando, de algún modo, empezaba en él. Cerré el sobre. Lo guardé junto al otro. Y me fui a dormir sabiendo que, aunque no todos los días podía estar, cada día contaba. La rutina empezó a encontrar su ritmo. No perfecto, pero propio. Había días en que todo salía bien, Elías comía sin escándalo, Laura entregaba 2 pedidos en una tarde, yo llegaba a casa con margen para jugar un rato antes de la cena. Y había otros en que los platos quedaban sin lavar, los berrinches duraban 1 hora y yo me dormía con el portafolio en la falda. Pero algo se mantenía firme, el centro. Nosotros 3. Lo que habíamos construido con manos cansadas, pero decididas. Una noche de septiembre, mientras Elías dormía con la nariz tapada por un resfrío que nos tenía a todos desvelados, Laura me miró desde la mesa del comedor. Tenía los ojos hinchados, la espalda encorvada y una taza de té entre las manos. A veces siento que me estoy perdiendo de mí, susurró. La frase me descolocó. La dije muchas veces yo, en otros tiempos. Pero ahora salía de ella. Me acerqué y le toqué la mano. ¿Querés parar? No. Solo, recordar. No ser solo mamá, solo costurera. No estar siempre midiendo el día por cuánto entregué o cuánto lo hice dormir. Quiero leer un libro. Ver una película entera sin quedarme dormida. Extraño estar sola 10 minutos sin estar pendiente de nadie. La entendí. La entendí tanto que me dolió. El sábado es tuyo, le dije. Vos elegís. Yo me quedo con él todo el día. Ella me miró con una mezcla de alivio y culpa. ¿Estás seguro? Lo necesito tanto como vos. Ese sábado fue revelador. Laura se fue por la mañana con un bolso chico y sin destino fijo. Dijo que iba a caminar, tal vez a una librería, quizá a una cafetería. Que no sabía. Que solo necesitaba no estar. Y Elías y yo nos quedamos. Jugamos, cocinamos panqueques, desordenamos la casa entera. A la hora de la siesta, no quiso dormir, así que improvisé una carpa con sábanas y le conté una historia inventada. Al caer la tarde, salimos a comprar helado. Él eligió chocolate. Yo también. Nos sentamos en un banco de la plaza y lo vi mirar a los otros chicos con esa curiosidad silenciosa que ya le conozco. ¿Volvés a la escuela, papá? No, yo ya fui. ¿Y aprendiste? Me reí. Todavía sigo aprendiendo. Él asintió, como si eso tuviera sentido. Laura volvió con otra cara. No era una sonrisa escandalosa ni un brillo falso. Era otra energía. Se sentó a mi lado en la cama y me besó en la frente. Gracias. No hizo falta más. Desde entonces, el sábado libre se volvió una regla no escrita. Un sábado para cada uno, sin excusas, sin culpas.
Era nuestro respiro. Nuestro cuidado mutuo. Un pacto invisible que nos sostenía cuando la vida se ponía cuesta arriba. A fines de ese mes, la empresa organizó una cena anual. Invitaban a los empleados con sus parejas, en un salón elegante del centro. Nunca habíamos ido a algo así. Dudé en proponérselo a Laura. Pensé que iba a decir que no, que era tarde, que no teníamos con quien dejar a Elías. Pero cuando se lo conté, me dijo simplemente: vamos. Quiero verte en tu mundo. Llamamos a una niñera recomendada por una vecina. Elías no se opuso, como si presintiera que necesitábamos salir. Se quedó con su osito de peluche y su pijama azul de estrellitas. Laura se puso un vestido negro que tenía desde hacía años, pero que parecía nuevo esa noche. Se peinó sin exagerar. Yo me puse la única camisa con cuello rígido que conservaba planchada. Nos miramos en el espejo antes de salir y nos reconocimos. No como antes. Como ahora. En la cena, muchos se acercaron a felicitarme por el desempeño, por los proyectos que había liderado. Yo sonreía, agradecía, pero me giraba cada tanto para mirar a Laura. Ella hablaba con dos compañeras de mi oficina, reía bajito, hacía preguntas. Se movía como quien sabe que no necesita demostrar nada. En un momento, el director general subió al escenario. Habló del valor del esfuerzo, del trabajo en equipo, del crecimiento personal. Y después, sin anunciarlo, empezó a nombrar empleados que recibirían una distinción por su trayectoria reciente. Cuando dijo mi nombre, me costó procesarlo. Caminé hacia el frente. Aplausos, palmadas, flashes de celulares. Me dieron una placa. Y mientras la sostenía, busqué a Laura entre la multitud. Ella me miraba con los ojos llenos de algo que no era sorpresa. Era confirmación. De que todo lo que habíamos dejado atrás no había sido en vano. De que esta vida que estábamos construyendo, sin ruido, sin herencia, sin atajos, era válida. Y valiosa. Esa noche, antes de dormir, Elías se despertó y vino arrastrando su mantita hasta nuestra cama. ¿Dónde estaban? En una fiesta, dije. Pero ya volvimos. Se subió entre nosotros, puso la cabeza en mi pecho y murmuró: bien. Yo los cuidé. Nos reímos bajito. Y en esa frase suya, simple y desordenada, entendí que él también sabía lo que estábamos haciendo. Construyendo algo donde antes no había nada. Y protegiéndolo juntos. El año terminó como empiezan las cosas importantes, sin mucho ruido. Una cena simple en casa, Elías dormido antes de las 12, y nosotros brindando con vasos desparejados, sentados en el borde de la cama. No hubo fuegos artificiales, ni lista de deseos. Solo una mirada larga entre Laura y yo, como quien se dice, lo logramos, sin necesidad de decir nada. Después del brindis, ella se durmió enseguida. Yo, en cambio, me quedé un rato más en el balcón, con una manta sobre los hombros y la calle vacía abajo. Pensaba en todo lo que habíamos dejado atrás. La casa de chapa, la ropa heredada, los sobres de arroz de oferta. Y no era tristeza. Era respeto. Porque de ahí veníamos. Porque eso, también, me formó. Y ahora estábamos acá. Con una mesa nuestra. Con paredes propias. Con un hijo que dormía tranquilo sin saber que hubo un tiempo donde eso, solo eso, parecía imposible. En marzo, Elías empezó el jardín. Lo vestimos con un pantalón azul, remera blanca y unas zapatillas que le quedaban apenas grandes porque va a crecer enseguida, como decía Laura. En la puerta del jardín, me apretó la mano más de lo normal. No lloró. Tampoco sonrió. Solo me miró con una mezcla de duda y confianza. ¿Vas a estar cuando salga? Siempre, le respondí. Y ese siempre me pesó durante todo el día. Porque sabía que no siempre estaría. Porque en algún momento me iba a fallar, aunque no quisiera. Porque ningún padre es eterno. Pero también supe que hay muchas formas de estar. Y que, con suerte, cuando él sea grande, entenderá que el amor no siempre es presencia, pero sí es permanencia. Unas semanas después, me llamó don Hugo. Había sufrido una caída leve y lo trasladaron a un hogar de mayores en el viejo barrio. Me pidió si podía visitarlo algún día, sin apuro. Fui el sábado siguiente, sin avisar. Lo encontré leyendo el diario con las gafas bajas y una manta sobre las piernas. ¿Cómo está ese limonero nuevo? Ya brotó, le dije. Chiquito, pero firme. Sonrió. Igual que ustedes. Le dejé una foto impresa de Elías en el jardín. La miró en silencio. La sostuvo como quien sostiene algo valioso. ¿Sabes qué veo?
Me dijo. Que tu hijo no va a necesitar vengarse de la infancia. Vos ya lo hiciste por él. Volví a casa en silencio. Laura tejía en el sillón mientras Elías, desparramado en el piso, dibujaba con crayones. Me senté al lado, lo miré en su concentración absoluta. ¿Qué dibujas? Una casa, respondió sin levantar la vista. ¿Y quién vive ahí? Nosotros. ¿Y qué hay adentro? Se detuvo. Pensó. Vos. Mamá. Mis juguetes. Y olor a pan. No dijo más. Siguió pintando. Y yo me prometí que, aunque la vida volviera a empujar, aunque todo se pusiera cuesta arriba otra vez, no iba a dejar que ese dibujo se rompiera. Porque por fin, después de tanto, mi hijo tenía algo que yo no tuve. Un hogar al que podía dibujar con certeza. Y sabía que lo habíamos construido entre los tres. Sin ruidos. Sin aplausos. Pero con cada paso firme. El otro día, Elías me preguntó qué quería hacer cuando era chico. Estábamos en la cocina, él sentado sobre la mesada, comiendo manzana a mordisquitos, con los pies colgando. Lo miré sin saber qué decir. ¿Yo? Pregunté, para ganar tiempo. Sí. ¿Qué quería hacer? Me tomó por sorpresa. No porque no lo hubiera pensado antes, sino porque nunca me lo había preguntado nadie. Quería tener una casa, le dije al fin. Frunció el ceño. Eso no es un trabajo. Para mí sí, sonreí. Era lo más difícil de imaginar. Una casa con ventanas que no se rompieran, con una mesa redonda, con sillas iguales. Con pan recién hecho y una canilla que no gotee. Una casa donde nadie gritara en la noche. Donde se pudiera dormir sin miedo. Me miró con esa expresión seria que le sale cuando algo lo conmueve, aunque no sepa del todo por qué. ¿Y la tenés? Asentí. Y ahí entendí algo que no había puesto en palabras, que no todos los sueños se miden en títulos, ni en viajes, ni en logros. Que algunos se parecen más a lo que uno necesita para poder respirar tranquilo. Sí, hijo, le respondí. La tengo. Y la tengo porque te tengo a vos. Porque te tenemos a vos. Esa noche, Laura preparó pan casero. El olor llenó toda la casa. Elías ayudó a amasar con manos torpes, riéndose mientras la harina se le pegaba en la nariz. Después, lo vimos dormirse en el sillón con un libro abierto sobre el pecho. Lo llevé en brazos hasta la cama. Lo arropé con su manta preferida. Me quedé mirándolo, sin apuro. Y ahí fue cuando lo entendí del todo. Que yo no nací sabiendo cómo ser padre. Que nadie me enseñó. Que todo lo que soy con él lo fui armando con trozos de lo que me faltó, con los silencios de mi madre, con las ausencias de mi padre, con las ganas de romper la cadena. Lo miré dormir y me di cuenta de que lo había logrado. Mi hijo no conoce el hambre. No conoce el miedo nocturno. No conoce la vergüenza de no tener. Vive con libertad para soñar cosas más grandes que una casa. Porque esa casa ya está. La hicimos nosotros. Ladrillo por ladrillo, turno por turno, renuncia por renuncia. Y cuando crezca, cuando se pregunte quién es y de dónde viene, sabrá que viene de ahí. De un lugar sencillo, pero entero. De una promesa cumplida sin alardes. De un padre que no tuvo mucho, pero supo construir lo que importaba. A veces me levanto temprano y salgo al patio en silencio. El limonero que plantamos ya mide casi 1 metro. Tiene hojas verdes, fuertes, y brotes pequeños. Me gusta imaginar que un día Elías se subirá a él, trepará como si fuera una torre. Y que, desde ahí, mirará el mundo con confianza. Porque nadie le enseñó a temerle a la caída. Porque su historia no empezó con huida, sino con hogar. Porque lo que yo quise para mí, al fin, lo tiene él. Y eso basta. Eso basta para todo.